y todos los representantes de los medios de comunicación. Les agradecemos su presencia en esta rueda de prensa con motivo de la reunión plenaria de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al coordinador de las y los senadores, Ricardo Anaya. Muy buenos días a todas y a todos. Como saben, el día de hoy estamos concluyendo nuestros trabajos preparatorios de cara al inicio del nuevo periodo de sesiones. Nos acompaña en nuestra reunión de trabajo el dirigente nacional, el presidente del Partido Acción Nacional, don Jorge Romero, que es quien habrá de encabezar esta conferencia de prensa. También le damos la más cordial bienvenida al coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, a don Elías Lisha. Yo de manera brevísima quisiera sobre todo destacar la buena coordinación que hemos tenido entre los grupos parlamentarios del PAN en Cámara de Diputados, en el Senado, hacerle por supuesto un reconocimiento al grupo parlamentario aquí en el Senado, a las y a los senadores de Acción Nacional que han hecho posible esa buena coordinación en beneficio de nuestro país. Reconocer por supuesto el liderazgo de don Elías Lisha. Decía yo que nos ha sido muy fácil acompañar el sentido del voto de las y los diputados cuando ellos son Cámara de origen, porque los asuntos vienen siempre bien reflexionados, bien sustentados, hemos coincidido siempre en el sentido del voto y decirlo también con toda claridad. Hoy hay coordinación y hay rumbo en el Partido Acción Nacional porque hay un liderazgo fuerte. Tenemos jefe nacional, don Jorge Romero. Si les parece bien, le voy a ceder primero la palabra a Elías Lisha para un breve mensaje, después escucharemos el planteamiento más amplio del presidente nacional del partido y finalmente estaremos a sus órdenes para responder cualquier pregunta. Adelante, don Elías, y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Estoy muy contento de acompañar al Grupo Parlamentario del Senado en nombre de mis compañeras y compañeros diputados federales que en días recientes tuvimos nuestra reunión plenaria en Mérida. Quiero compartirles que somos un grupo cohesionado, unido, pero sobre todo con agenda, con propósito y con objetivos muy claros para este periodo. Como bien dice el coordinador del Senado, ambos grupos trabajamos en unidad, con comunicación permanente, con un trabajo en espejo y con una coordinación que ningún grupo parlamentario tiene en ambas cámaras. Una coordinación que refleja en todo momento las posturas del Partido Acción Nacional y que en casos, por ejemplo, como el de la ley de extorsión, permitieron arreglar el bodrio que pretendía Morena. Doy el ejemplo más claro porque en Cámara de Diputados sostuvimos un debate en donde rechazamos que Morena le bajara, por un lado, la pena a los extorsionadores y por otro pusiera penas ridículas para los servidores públicos que se coluden con ellos. Y fue el grupo parlamentario del PAN en el Senado que corrigió la plana con mucho oficio, con mucha capacidad técnica y pudimos tener un buen producto que le sirviera a la nación. Yo reitero mi postura junto con la de mi grupo parlamentario en seguir trabajando de manera coordinada y unida y reconocer a las y a los senadores que permanentemente tienen un trabajo profesional técnico, un trabajo que sirve al país y sobre todo que, como bien lo dice Ricardo, cuando les toca a ellos ser Cámara de origen, en todo momento refleja los objetivos fundamentales que defiende el PAN. Reconozco a su coordinador, a Ricardo Anaya, que ha sabido facilitar este trabajo con mucho oficio y, pues por supuesto, nuestro presidente nacional, a Jorge Romero, a quien le reiteramos nuestra lealtad, pero sobre todo nuestra disposición a seguir construyendo partido que hoy pone al PAN nuevamente como alternativa, como opción a la ciudadanía y no tengamos duda, con un trabajo de oposición seria que le sirve al país. Yo les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias. Ahora escucharemos el mensaje del presidente nacional, Jorge Romero. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, les agradecemos a nombre de las mujeres y los hombres que aquí estamos, a todos, a cada una, a cada uno de ustedes,
compañeras, compañeros representantes de los distintos medios de comunicación, por acompañarnos aquí. Siempre valoramos mucho la gentileza de su tiempo, de que nos acompañen a reverberar los mensajes que nosotras y nosotros creemos que son muy importantes para este país. Miren, estamos en el marco de la plenaria del Grupo Parlamentario Senatorial de Acción Nacional, con miras evidentemente a entrar de lleno en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Igual que lo hicimos, como bien refiriera quien me antecedió en la voz, en la semana pasada, en esta semana en la ciudad de Mérida, con las diputadas y los diputados. ¿Qué es lo primero que yo quiero hacer aquí delante de los medios de comunicación? Hacer un reconocimiento sincero, más allá de las poses, un reconocimiento sincero a las mujeres y a los hombres legisladores, en esta ocasión particularmente senadoras y senadores de Acción Nacional, un reconocimiento más allá de la pose, por lo que venimos diciendo. Hoy en este país es uno de los peores momentos para hacer oposición, de los peores. Porque vivimos en un país en donde el oficialismo no solamente no escucha a la oposición, pues lo damos por sentado. Esos que tanto se quejaban que en su momento, siendo ellos oposición, ni los veían, ni los oían, ni los volteaban a ver, ahora son eso mismo multiplicado por 100. No solamente hoy a ti, mi hermana, mi hermano, y a mí nos toca hacer oposición en un país en donde el gobierno no solo no nos oye, sino que es política de Estado denostar a la oposición. Porque no entienden lo que se supondría que debiera de ser una política de Estado mexicano. Porque nosotros entendemos que ellos puedan decir, como en cualquier otro país civilizado, oigan, pues ganamos, tenemos mayoría, perdón, pero eso de votación, pues eso lo entendemos desde la oposición. Lo que no podemos entender es que sea política de Estado, política, ideológica, el ni siquiera decir, pues te ganamos, pero ¿tú qué opinas? ¿Qué opina el resto del país? Por cierto, un 46% del país, digan lo que digan. ¿Qué opina el otro 46%? O así fuera el 6%. Entendiendo, insisto, cuando se es alguien con altura de miras, que lamentabilísimamente hoy no existe. Bueno, en ese contexto, todo mi reconocimiento para las senadoras, para los senadores, para su coordinador, don Ricardo Anaya, que junto con un magnífico trabajo de la vicecoordinación en Mayuli Martínez, en Enrique Vargas, y por supuesto en una magnífica conducción desde la mesa directiva con nuestra vicepresidenta Imelda San Miguel, han dado una batalla, lo decíamos ahorita, en donde no cualquiera ya se anima, Pues en un gobierno en donde escuchan a la oposición, pues se anima a quien sea. En donde no solo no la escuchan, sino la persiguen. Si te pasas de incómodo, mis absolutos respetos. Y sé que esto es a nombre de millones de personas en este país, más allá de que sean panistas o no. Se los decía, hay millones y sobre todo de jóvenes que se inspiran cuando escuchan a mujeres y a hombres que son valientes y conscientes de todo lo que puede venir, dicen lo que se tiene en este país que decir. Y miren, nosotros se los decimos, dos ideas les queremos transmitir. Primero, hecho este reconocimiento. Nosotros tenemos claridad en Acción Nacional. Nosotros entendemos que no nacimos a la vida pública, así justo lo dijo nuestro fundador, don Manuel Gómez Morín, para ver cómo simple y sencillamente le hacemos la contra a nadie más. Eso no es Acción Nacional. Tanto en Mérida con diputadas y diputados como hoy, a lo que venimos es a congregar nuestras inteligencias para saber cómo le ayudamos a la gente, punto. Nada está por encima de eso, nada, por más coyunturas que haya. Lo que en Acción Nacional queremos es encontrar soluciones para ti, para ti. No te sientes seguro en tu ciudad, no te sientes contento con tus parques, con tus calles. ¿Crees que podríamos vivir en una sociedad mejor? Todas esas ideas en donde ocupamos nuestra energía desde Acción Nacional son para ver cómo te ayudamos a ti, a tu familia. Esa es la esencia de Acción Nacional. El bien común. Pues tenemos que navegar en las coyunturas, pues eso también. Somos oposición.
y entendemos lo que la gente pide de la oposición. Lo primero que pide es que seamos opción. Y eso es lo primero que siempre habremos de dejar perfectamente claro. Pero tenemos que hacer nuestro papel y hablar del contexto. ¿Y cuál es el contexto? Específicamente parlamentario, que es donde hoy estamos. Hoy estamos ante la intención, amenaza, pronóstico, ya no sé ni qué palabra usar, díganme ustedes a mí, de que venga una reforma electoral. De lo primero a lo que nos queremos referir. Esa reforma electoral multicantada, mal profetizada, algunos creemos que a lo mejor ni siquiera habrá de nacer, vamos a ver. Muchos que dicen que cómo la podemos discutir si ni siquiera se ha presentado su contenido, cuando su contenido lo conocemos todos los que estamos aquí desde hace un mes, aunque nadie conozca su contenido. Por Dios, nosotros la vemos como un ejercicio y así lo vemos. Uno, si Morena, y créanme que no somos ingenuos, ni ingenuas, si Morena nos convocara, cosa que vemos muy difícil, pero nos convocara a dialogar, a ver, en Acción Nacional claro que creemos que se ocupa una reforma electoral, claro que se ocupa, nada más que para empoderar a la gente, para empoderarte a ti, que me escuches, que me veas o que me leas, no para empoderar al poder. Y si estuviera gobernando el PAN en México, pensaríamos igual. Una reforma electoral en México, las de los 70, las de los 90, todas las que se han dado han sido como avances para empoderarte a ti, no al poder. Todas las reformas electorales han sido para desprenderle poder al poder y dártelo a ti. Y desde que nos cantan, desde el oficialismo, que viene un plan A y un plan B, y ahorita vamos en el plan D, o ya no sé en cuál, es exactamente en el sentido contrario, para ver más cómo se empodera el poder. Si ellos invitaran a un diálogo, claro que tendríamos propuestas, las hemos dicho, propuestas técnicas, electorales, no grillas, como una segunda vuelta presidencial. Vienen muchísimos países, de veras preside este país, por lo menos en la presidencial, quien ganó un voto más que la mitad. Que existan elecciones primarias, que cada vez sean menos las cúpulas partidistas las que decidan, sino la ciudadanía, las candidaturas de los partidos, que haya urna electrónica. Pero sobre todo lo que propondríamos y proponemos, y no nos vamos a cansar de repetirlo, vamos a repetir ad nauseam. Son dos cosas. Si de veras queremos buscar una auténtica democracia representativa en este país, si es que es de veras por parte del oficialismo. Dos cosas. Una, en México, familia, mira, lo dejo a tu criterio, más allá de legisladores, es que esto es de sentido común. Lo primero que proponemos es que tiene que acabar la sobrerepresentación. Oye, PAN, ¿a ti la sobrerepresentación te sirve? Qué bueno, se tiene que acabar la sobrerepresentación en este país. Pero es que por esas ficciones, y si alguna vez el PAN la aprobó, bueno, hoy estamos en otra etapa. Por esas ficciones estamos viviendo lo que estamos viviendo. El desmantelamiento de un país gracias a una mayoría calificada que no les dio la gente. Que no les dio la gente. Y si se las hubiera dado la gente, bueno, ahí sí ya, ni qué hacer. Lo que no se vale es empoderarte con un poder que no te dio la gente. Porque en el 2024 la gente les dio mayoría. Sí, en un 54%. Nadie lo discute. Con eso no puede reformar la Constitución. Luego ellos se autodieron más de 20 puntos y llegar a más del 75% en el Congreso. El 54 es legítimo porque se los dio la gente. El 70 y tantos no, porque se lo autodieron. Y para reformar la Constitución necesita 70 y tantos. Se tiene que acabar la sobrerepresentación. ¿Por qué si la gente al PAN le da 17% habría de tener 25%? Pongo como ejemplo al PAN. Si la gente nos da 17% y que cada vez será más, primero Dios, eso es lo que tenemos que tener en el Congreso. Y exactamente todos los partidos. A ver si es cierto que nos tomen esa propuesta en el oficialismo. Y segunda,
que ya por fin ya nos contestó la presidenta. Es muy amable ella. Ayer en la mañana nos lo dijo. Porque le lanzamos un reto y lo volvemos a hacer desde aquí, desde el Senado, con todo nuestro respeto a ella y su investidura. Su primer investidura es de ser una dama. Por supuesto, también la presidenta de la República. Pues con todo ese respeto a ella la retamos. A ella que evidentemente está conduciendo la propuesta de reforma electoral. No estoy ofendiendo a nadie. No está surgiendo la reforma electoral del Poder Legislativo. Está surgiendo de una comisión ejecutiva. Bueno, pues del Poder Ejecutivo. Entonces, a quienes la están firmando y componiendo les lanzamos un reto. Aquí en México hay una crisis gravísima. Como lo decía ahorita en el desayuno con senadoras y senadores, que ni en una serie de Netflix. En México, con muchos gobiernos estatales, y les pongo nombre y apellido, existe un narcopacto. Punto. Así, tal cual. Y si creen desde el oficialismo que solamente lo cree el PAN, pues bueno, que lo crean, míranlo, porque cada vez son más personas, millones, las que se dan cuenta de eso, porque cuando algo ya es evidente. Lanzamos un reto para nuestra democracia en esta reforma electoral. Se anula de inmediato cualquier elección en donde se demuestre que hubo injerencia del crimen organizado. No solo eso, se extingue un partido político, más las responsabilidades penales individuales que corresponderían. Se extingue un partido político si se comprueba que hubo recursos del crimen organizado. ¿Qué nos contesta el oficialismo? Nomás nos dice conservadores, neoliberal, pero no nos contesta. Le volvemos a preguntar, ¿se animan a esta propuesta que es Acción Nacional? Se anulan elecciones, desaparecen partidos si se comprueba la participación del crimen organizado. No nos contestan. ¿Qué nos deberían de contestar? ¿Quién podría decir que está en contra de esto? Ojalá y ustedes, amigas, amigos, medios de comunicación, nos ayuden a que nos contesten y no solamente nos insulten. Miren, para concluir y después de escuchar, si las hubiera, sus amables preguntas y darles nuestras respuestas. Nosotros no vamos a, bajo ninguna circunstancia, lo queremos dejar claro, decir que esta reforma electoral no nos importa o no la queremos porque pretenden meterse con recursos públicos de los partidos. Lo digo como presidente del PAN. ¿Habrá de recortarse el recurso público a los partidos? Adelante, lo estoy diciendo público, delante del grupo, en el Senado, delante de los medios de comunicación. No, adelante. Si es por austeridad, eso no es lo que está defendiendo el PAN. Pero lo queremos decir con toda claridad. Lo que sí defendemos, porque tenemos argumentos para hacerlo, es la representación proporcional. Y muchos me dicen, Jorge, no te metas. No, sí me meto. Lo que tenemos que hacer es explicar la representación proporcional. Porque la quieren vender, o quizá tristemente muchos ya compararon, que es el legislador el pluri. Está erróneamente asociado con el que no trabaja, con el que nadie votó por. Y eso es absolutamente falso. La representación proporcional es la herramienta con la que ellos, que hoy son oficialismo, lograron existir desde la oposición y poder llegar y competir con reglas claras que ahora ellos quieren destruir. Y no me voy a cansar de repetir este ejemplo, así de didáctico, y que ojalá nos ayuden a reverberar. Si existe un distrito electoral en donde votan solamente 100 personas y solamente hay 2 candidaturas, una guinda y una azul, en donde el día de la elección por la candidatura guinda votaron 51 personas y por la candidatura azul votaron 49 personas, pues ganó la candidatura guinda, ganó, pero ganó así ganó. Ese distrito no es unánime, apenas si ganó el guinda. No tienen una identidad total, ni ideológica, ni programática. Ese distrito está prácticamente a la mitad. Bueno, ese 49% se llama representación proporcional.
Claro que son votos. Claro que surge la representación proporcional de los votos de la gente, no de acuerdos ahí en algún consejo. Y fíjense ustedes a qué nivel de absurdo podríamos llegar. Si en los 300 distritos de este país, todos los distritos se ganaran así, 51-49, no habría un solo legislador de oposición. ¡Ni uno! Cuando prácticamente la mitad del país votó por la oposición A. Pues hace décadas a alguien se le ocurrió. ¿Saben quién era de las voces que más lo proponían y que por la vía plurinominal llegó? El primer legislador plurinominal en México se llama Pablo Gómez. El que hoy quiere destruir la representación proporcional, que porque no sirven para nada. Ah, pues, entonces, ¿qué se dijo él a él? Pero decimos con absoluta claridad. La representación proporcional es una de las principales herramientas que tienen las oposiciones, las minorías en el mundo, no solo en México. Quieren cambiar la fórmula, que ya no sea por listas de partidos, que sea por mejores segundos lugares en los distritos, como lo es senatorialmente, a favor. El PAN a favor. Quieren que sean, como sea que sean, que no vengan de decisiones populares, a favor. Como sea, eso el PAN ya lo está haciendo más allá de una reforma electoral. Nosotros ya reformamos nuestros estatutos y en el PAN así habrá de ser. Pero el PAN defiende la representación proporcional tuya. No defiende pluris, defiende tu voto, que también debe de verse plasmado en el Congreso. Bueno, pues estamos listas y listos para abordar este próximo periodo de sesiones con la misma valentía, con la misma claridad. En el PAN no ocupamos groserías. En el PAN nosotros estamos convencidos de que con la fuerza de la razón vamos a seguir como hemos haciéndolo por muchos años, incidiendo en la gente y peleando siempre por la buena, por ganarnos su confianza. Dicho lo anterior, estaríamos listos para sus preguntas, si es que las hubiera. Gracias, presidente. La primera es de Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, Jorge. Mi querido Mayolo. Gracias, Jorge. Buen día. Buen día, hermano. Luego, entonces, el PAN no aceptaría respaldar la reforma si no pues, queda claro, entendible el asunto de las pluris. 2, es de adebis la rebeldía del Verde y del PT. Y 3, ya se despejó el riesgo de que la alcaldesa de León rompa con el PAN. Gracias, querido hermano. A ver, en ese orden, mi querido hermano, a ver, nosotros lo hemos dicho, lo repetimos, menos de un minuto. En el PAN estamos listos si se nos convoca al diálogo para encontrar, en este o en cualquier otro tema, encontrar convergencias. Eso es el PAN. Además, lo dejamos claro, no estamos visualizando que se nos convoque a ese diálogo. Y segundo, con o sin diálogo, meterse con la representación proporcional como concepto, no con las vías por las cuales se conforma. Nunca el PAN estará a favor, ni si el PAN estuviera gobernando, porque es el instrumento de las minorías. Es otro afán autoritario, es ir minando minorías, para que ya ni tú ni yo, para que en 10 años no se pueda hacer ni esta rueda, pues. ¿Eso queremos para México? Jamás. Bueno, respondido, hermano querido. Mira, yo no sé, no estoy yo en condiciones de hablar de rebeldías o alineaciones o lo que sea de otras coaliciones, y además creo mucho en el respeto a lo ajeno. Voy a repetir lo que he venido diciendo. Si es que es una decisión final por parte de las compañeras y compañeros legisladores del Verde y del PT el no acompañar esta reforma, bueno, pues están en su absoluto derecho. Nos están demostrando que están tomando sus propias decisiones. Me parece que la han jugado con precaución. Todos vimos la declaración que hicieron los 3 presidentes hace 2 días, pero porque todos hemos oído también sus declaraciones directas o indirectas con respecto a esta reforma electoral. Lo dije en Mérida, lo repito aquí. Si para ellos esto es algo, lo quiero dejar con toda claridad, es que esto es matemática, esto no es apreciación. Si a 2 partidos la eliminación de los recursos públicos
y de la representación proporcional los destruiría, no sería el PAN. Parece que está siendo obvia la reacción de ellos, y ellos son otros partidos, lo celebramos, lo reconocemos, en esa parte lo reconocemos. Segundo, mira, nosotros no consideramos que Ale, que es una de nuestras mejores alcaldesas en el Partido Acción Nacional, amiga, una gran mujer, una mujer que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo por la gente de León, de Guanajuato. No vive ni ella ni ninguno de nosotros en un mundo perfecto, hay muchas cosas que tenemos que ir trabajando, pero yo estoy absolutamente confiado de que ella sigue en el PAN, porque el PAN es ser del PAN. Tenemos que duplicar, siempre lo haremos, nuestra comunicación con ella, pero Alejandra es del PAN y el PAN está con Alejandra, con nuestra gobernadora, con todos nuestros gobernadores y gobernadoras, con todas y todos nuestros alcaldesas en el PAN. Si bien no perfecto, estamos unidos y creyendo en defender a la patria, a la familia y a la libertad. Mi querido Mayolo. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Carlos, del Universal. Buen día. Mi hermano. Líder, dos preguntas. La primera, Sí. ¿cuál es la postura o qué va a hacer el PAN con el tema del tren interoceánico? ¿Va a haber apoyo para el conductor que está ahí detenido, que ya está procesado? Y dos, ¿qué tan cohesionado está el grupo parlamentario cuando ha habido en votaciones anteriores, no muy lejanas, votos de algunos senadores a favor, por ejemplo, de Ernestina Godoy? ¿Está blindada la reforma electoral para que todos vayan en el mismo sentido o por ahí puede haber alguna fractura? Gracias, hermano mío. A ver, en este orden. Por lógica me apoyaré, te respondo ambas, pero me apoyaré en el coordinador también senatorial. A ver, primero con el tren interoceánico. A ver, es increíble, te lo digo, mi querido Luis, que después de un dictamen que por supuesto estamos analizando para que en el PAN también, cuando abramos la boca, sea con base en haber abierto primero mucho los ojos y estudiar, pero a grandes rasgos, es increíble, es que de veras, insisto, ni en series de Netflix. Es increíble que haya un audio, que por cierto, nadie ha salido a desmentir. ¿Por qué no salen a desmentir? Es increíble que haya un audio en donde diga, a ver, pongo este balastro de porquería, dándole un mocho a quien tiene que verificar que sea bueno. Les voy a poner esta porquería en cachito. Ya si luego se descarrila, pues ese ya va a ser otro. Que haya un dictamen inicial que diga que precisamente donde sucedió no estaban con la suficiente presión los durmientes, que no había suficiente balastro, justo en la curva en la que sucedió, y lo que se diga es que fue el maquinista a velocidad pasada, de veras. Es que ahí más que hacer enunciados, lo que hacemos es nada más decirle a la gente qué es lo que está pasando. O como dicen, creo que dijeron, perdón, corríjanme si estoy técnicamente mal, que se consideraba como 100 kilómetros por hora el exceso de velocidad. Algo así oí. ¿En qué país del mundo? 100 kilómetros por hora. ¿Qué construiste? Si a 100 kilómetros por hora se descarrila un tren. 60, sí, pero que su límite era 100. Bueno, si su límite era 100 kilómetros por hora y vas a 60. Pero además, perdón, nuevamente, ¿qué construiste si a 100 kilómetros por hora, si hubiera ido a 100, te descarrilas un tren? ¿Todavía más? ¿Todavía más a nuestro favor? Pues la subida desacelera. A ver, familia, nosotros consideramos que si va a ser el actuar, pues entonces ya sabemos qué esperarnos. Ya sabemos qué esperarnos. A ver si los dictámenes, cuando sean, Dios no quiera, y nunca sucede, pero sean temas, desvinculándolos de tragedias humanas, porque Diosito castiga. Ojalá y cuando haya temas en gobiernos de la oposición, sean las mismas prisas y las mismas conclusiones a las que llegue esta fiscalía. Lo dijimos desde un principio, por sus actos los conoceréis. Bueno, segundo, la votación que se dio en el Senado es una votación que nosotros en el PAN consideramos, y siempre lo hemos hecho, una votación dividida que, si bien dividió la votación, no nos divide ni como grupo ni como PAN. Yo soy un dirigente que yo no me considero como alguien cerrado, radicalmente a una postura monolítica. Yo no soy eso. Eso no es el PAN. Por supuesto que tiene un valor inconmensurable el voto de unidad,
pero entendemos las razones que cada quien en lo individual pueda tener y no me dejarán mentir. Mi respeto como presidente ha sido y como coordinador, Ricardo, absoluto y total. No me dejarán mentir. Absoluto y total. No es salud, pedimos que no sea la excepción lo que se aprecie como la regla, porque no lo es. Yo recuerdo, con esto concluyo, cuando yo era coordinador en las y los diputados, no me dejará mentir mi querida Gina, y me acompañaba mi querido Elías, no sé quién más. Bueno, cuando éramos diputadas y diputados, mi querida Mitch, había temas de los que son muy... Hay temas en donde el partido te admite tu votación. Hay temas en los que se entiende y eso no va a minar nuestra unidad institucional. Mi querido Luis, muchas gracias. Perdóname, no sé si tú quieras complementar, hermano mío. Gracias, presidente. Sí, me parece que no es un tema menor el que el gobierno haya hecho públicas sus conclusiones, su veredicto, primero porque estamos hablando de un tema de la máxima seriedad. O sea, se descarriló un tren construido por gobiernos de Morena, murieron 14 personas, resultaron gravemente heridas 98, casi 100 personas. A mí vienen muchos calificativos a la mente, me quedaría con 3. Me parece que las conclusiones del gobierno son 1, grotescas, 2, encubridoras y 3, profundamente inverosímiles, no creíbles. ¿Por qué digo esto? Por 3 razones. La primera, la de contexto de fondo. 14 personas murieron, 100 gravemente lesionadas. Segundo, la velocidad de los trenes, ya no digamos de pasajeros, de carga en el mundo. ¿A qué velocidad van los trenes de carga en Europa? Entre 80 y 120 kilómetros por hora. En América Latina, revisen la norma en Brasil, en Chile, en Argentina, entre 80 y 100 kilómetros por hora. En Estados Unidos, entre 80 y 100 kilómetros por hora. Segundo dato de contexto, hay un audio, hay una grabación de un sobrino de Andrés Manuel López Obrador que dice con toda claridad que va a tener que darle un moche a los del laboratorio para que acrediten que el balastro, esta grava, que es el cimiento de las vías del tren, es de mayor calidad de la que en realidad se está entregando. Y en ese audio no solo confiesa que está dando un moche al laboratorio, el sobrino de López Obrador, sino que además dice, y lo voy a citar textualmente, no le pongo una sola palabra, ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo. Eso dice el sobrino de López Obrador que vendió el balastro. Con esos 2 datos de contexto, nos vienen a decir que la conclusión del gobierno es que todo es culpa de una sola persona, el maquinista. Una palabra no dijeron de los audios del sobrino de López Obrador, y es culpa del maquinista porque cuando se descarriló el tren iba a 65 kilómetros por hora. Por eso decimos que la conclusión del gobierno es grotesca, es encubridora y es profundamente inverosímil. ¿Qué pedimos? ¿Qué exigimos desde Acción Nacional? Una comisión de expertos independientes con los mejores especialistas del mundo que revisen este asunto por 2 razones fundamentales. 1, porque las familias de las 14 personas que perdieron la vida, de los más de 100 heridos, tienen derecho a que se haga justicia. Pero segundo, porque se va a descarrilar otro tren si ellos no salen con el cuento de que todo tuvo que ver con un maquinista que aceleró a la extraordinaria velocidad de 65 kilómetros por hora. Rechazamos de manera tajante la conclusión del gobierno y desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional exigimos una investigación seria a fondo y que no se le dé carpetazo al asunto. Gracias, coordinador. Félix Muñiz, de Punto Aéreo, hará la siguiente pregunta. Bien, hermano.
Gracias, senadores, muy buenos días por aquí, presidente. Preguntarte cuáles son los ejes de su agenda legislativa que ustedes van a defender. Entre ellos te preguntaría la reducción de la jornada laboral. El Morena la quiere hasta el 2027, no sé si el próximo año también ya desde ahí se puede arrancar, pero ¿cuál va a ser su postura? Y en cuanto a la reforma electoral, el PRI acaba de decir que no va a votar porque es una farsa, es un bodrio y mil cosas más. ¿Ustedes darán su voto a esta reforma en estas? Digo, el diálogo lo van a tener que escuchar, sí, pero sus votos los van a otorgar. Gracias, bueno, ¿otra pregunta o claro. Terminas con eso? No, encantado. Hay una amenaza arancelaria de Donald Trump a nuestro gobierno porque le envía México petróleo a Cuba. ¿Estaremos expuestos a esos aranceles o la presidenta tendrá que tomar una decisión de no enviar más petróleo? Y hay evidencias de que en las detenciones que han tenido últimamente, si hay gente del FBI aquí en México, pues trabajando o haciendo su labor, y dicen que, pues eso, si no es violar la soberanía, ¿se viola la soberanía o no se viola la soberanía? Gracias. Gracias, querido Félix. Me voy a apoyar sobre todo para la segunda pregunta en el coordinador, también el coordinador Lisha, porque es la agenda legislativa global del PAN la que estamos construyendo. Pero te respondo las demás. A ver, primero, con las 40 horas nosotros lo hemos dicho, este es un tema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, desde hace muchas legislaturas, por lo menos la 65, que es la inmediata anterior, en donde nosotros lo hemos dicho, el PAN está a favor de los trabajadores, punto, así. Todo lo que sea favorecer a las personas, a las mujeres, a los hombres que se despiertan temprano y que se merecen un mayor descanso es algo a favor en Acción Nacional a ciegas, absoluto y total a favor. ¿Qué es lo que detectamos? Que una cosa es la narrativa oficialista con respecto a estas 40 horas y otra cosa, como siempre, o por lo menos como casi siempre, es la realidad de lo que plasman en un papel. Porque lo que tú no puedes decir es, yo voy a legislar porque seas feliz. Pero luego ya en el papel le pongas, a menos de que seas hombre, tengas más de 30 años. No nos quieran engañar. Lo que están vendiendo con las 40 horas laborales, a ver si me logro explicar, es venderle a la gente que estás disminuyendo las horas ordinarias, por así decirlo, en total, para que la gente crea que bajan las horas de trabajo, mientras por otro lado lo que hace es que justo este monto de horas que disminuyeron, los permitas mediante las horas extras. Y no bloquees una restricción de 2 días seguidos. ¿A quién quieren engañar, hombre? ¿Creen que no leemos? Primero, decirle a la gente, eso que te quieren vender, porque mucha gente se lo está imaginando, sábado y domingo. A ver, para empezar, tenemos que explicar que las 40 horas laborales, es decir, de lunes a viernes, es algo que ya existe en la ley. Esta reforma solo aplicaría para las personas que también trabajan los sábados, o 6 días, pues entiéndase. Entonces, no es verdad que ellos están haciendo esa disminución. Nosotros lo que queremos es que verdaderamente la clase trabajadora tenga 2 días de descanso para estar con su familia, para no vivírsela en el tráfico en esta ciudad o en todas las ciudades de este país. Entonces, primero que digan con claridad qué es lo que están proponiendo. Lo que le venden a la gente no lo es. A ver, nosotros, como lo decíamos con respecto a la reforma electoral, bueno, cierro. Si es una reforma de 40 horas, según su espíritu original, en el PAN, cierro como empecé, estamos a favor de la clase trabajadora por siempre. Pero eso que están queriendo vender no lo es. Nosotros, con respecto a la reforma electoral, lo dejamos también perfectamente claro. La versión disque no conocida, que todo el mundo conoce, de disminuir prerrogativas, ya no hablé, incluso a los órganos electorales, o disminuir o extinguir la representación proporcional, es algo con lo que no podríamos ir jamás. Ya dijimos, reducción a partidos políticos, adelante. Reducción a órganos electorales, no podemos ir jamás. Fíjate lo que pretenden. Pretenden desaparecer las soples, o sea, los 32 mini INES
que hay en cada estado para cargarle todo el trabajo al INE. Y además pretenden, según ellos, a ver si es cierto, poner la revocación de mandato en el mismo año, más la reforma judicial. O sea, le estás quintuplicando la chamba al INE y le quieres disminuir los recursos. Todo siempre es ajedrez, según ellos, para perjudicar al órgano electoral. En esas condiciones no iríamos jamás. Mira, nosotros lo hemos dicho y lo digo ya muy brevemente. Le mandamos toda nuestra solidaridad al pueblo de Cuba. Pues faltaba más. Son almas que llevan décadas ya en el olvido. Ellos no saben ya lo que es un derecho humano. ¿Cuándo fue? Hace un año o hace dos, que en julio se atrevieron, creo que no existían esas fotos, a salir a las calles. Así les fue. Así les fue. Los regímenes autoritarios que toda la orbe los denuncia por no respetar los derechos humanos y que aquí en México les aplaudimos. Pues por supuesto que ayudarlos, que en eso creemos. Coincidimos con la doctora Claudia Sheinbaum, ayuda humanitaria, claro, pues eso es ser humanos. Lo que no puede ser es que digas que la gasolina aquí va a estar a 10 y la tienes a 24, pero además regalas. Pues lo digo con todo cariño, lo digo con todo respeto. Una ayuda humanitaria es eso. Pues claro que no estamos en contra de eso. Pero en México primero tienen que verse por las y los mexicanos. Díganme si estoy mal. Si México estuviera en una absoluta bonanza, si no faltaran medicamentos, pues podemos pensar en ayudas humanitarias. La primera ayuda humanitaria que pide la gente es en México. Y eso es donde creemos que es una absoluta incongruencia. Y ni ella sabe, ni ella ya sabe ya qué responder. Ella ya sabe que está en una encrucijada. En su última mañanera no supo responder si sí le sigue enviando petróleo o no. Y todos estamos ahí igual. Hermano, mi querido Félix, no te sabría responder la última pregunta, sinceramente. Para mí, cuando desconozco yo de un tema, también es respuesta válida decir sinceramente, no lo sé. Lo que sé es que la soberanía es algo que por más que nos estemos agarrando a sombrerazos, nunca el PAN no ha puesto por encima de todo. Nuestra soberanía nacional por encima de todo. La patria es primero. Ojalá desde el oficialismo pensaran igual. Muy bien, gracias mi querido Félix. Presidente, no sé si va a contestar el coordinador. Perdóname, mi querido. Muchas gracias. Los grupos parlamentarios hemos definido ya trabajar en nuestra agenda legislativa en 7 ejes. El primero, que es democracia y combate a la corrupción. El segundo, seguridad. El tercero, justicia. El cuarto, desarrollo económico. El quinto, desarrollo social. El sexto, medio ambiente. Y el séptimo, política exterior. Pero si me lo permites, te anticipo 5 propuestas que va a abanderar el grupo parlamentario de manera muy concreta en este periodo de sesiones. Primero, obras transparentes, para que no se repita nunca más una obra como la de la tragedia que se hablaba hace un momento, y planteamos 2 cosas muy sencillas, pero sumamente importantes. Primero, que no pueda seguir existiendo reserva en la información. No importa quién construya la obra, no importa quién construya la obra. Lo importante es que se trate de una obra pública. Es decir, que no puedan utilizar a las Fuerzas Armadas para meterle información de una obra a un cajón 10 años, aunque se esté exponiendo a las familias mexicanas. Segundo, que exista auditorías en tiempo real. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación lanzó advertencias sobre lo que sucedía en la obra, pero se requiere aún más capacidad del Estado para auditar. Por eso exigimos auditoría en tiempo real. Segunda propuesta, tenemos que reformar la manera en la que la ciudadanía está recibiendo el servicio de la Comisión Federal de Electricidad. Apagones por todo el país, precios impagables en muchísimos municipios y equipos quemados por variaciones de voltaje. 3 propuestas concretas del PAN.
todos aquellos municipios que en el verano promedien más de 28 grados, tarifa 1F, es decir, la tarifa más baja, porque son los municipios en donde hay más calor, en donde más ayuda se necesita. Segundo, compensación automática por apagones. Si la CFE, que es una empresa, no le está dando servicio de calidad a la gente, tiene que compensarlos económicamente. Un día de retribución por cada fracción de 8 horas de apagones. Tercero, mecanismos sencillos ante la propia Comisión Federal de Electricidad y ante Profeco para reclamar el reembolso por equipos quemados por variaciones de voltaje. Si la CFE te lo quema, la CFE te lo paga. Tercera propuesta, vamos a insistir en aliviar la crisis que pueden estar pasando económicamente muchas familias. Por eso vamos a volver a proponer y exigir que baje el precio de la gasolina. Es increíble que en Estados Unidos siga siendo muchísimo más barata y en México, por ineficacia, por impuestos y por corrupción, mucho más cara. Que baje la gasolina y que el aguinaldo deje de tener impuestos. Si ya pagaste impuestos todo el año, es increíblemente injusto. Lo dijimos desde la reforma de 2014, que se vuelva a imponer esa carga tributaria, aguinaldo libre de impuestos. Cuarta propuesta, privacidad total en telecomunicaciones. Ahora que ha iniciado el proceso de darse de alta con todos estos datos, que según ellos son para no espiar, pero que ahora que están en ese proceso, la ciudadanía se da cuenta de los excesivos datos y de las fallas en su sistema, vamos a ver si es cierto que no quieren espiar. Vamos a proponer una reforma constitucional para prohibir explícitamente la intervención en todos los teléfonos con la máxima privacidad para que ni el Estado ni nadie pueda intervenir a la ciudadanía. Quinta propuesta, ya lo ha dicho el presidente Yabundo, nulidad de elecciones cuando intervenga el crimen organizado, extinción de registro de partidos políticos por financiamiento del crimen organizado y particularmente del huachicol fiscal, que ha causado un daño por más de 600,000 millones de pesos a este país y que es impensable que con los nexos que han tenido diversos funcionarios de las aduanas, pues no haya acabado una parte o una gran parte de ese dinero en campañas políticas o en partidos políticos. Hay que cerrarle el paso a ese desfalco y más cuando está sirviendo para obtener el poder a la mala. Y vamos a insistir en que exista máxima pena a los narcopolíticos, porque es increíble que por más evidencia que exista de que hay funcionarios que o son parte del crimen organizado, o son cómplices del crimen organizado, o facilitan el trabajo del crimen organizado, y que se presenten a la ciudadanía a decir que van a servir a la sociedad cuando en realidad son empleados o jefes en algunos casos del crimen organizado, permanezcan en la impunidad. Máxima sanción a los narcopolíticos. Esas son algunas de las propuestas que vamos a estar impulsando en este próximo periodo, pero no tengamos duda, nuestro objetivo fundamental es, así como defender a la democracia, en otros aspectos defender a nuestra patria, así como buscamos aliviar la grave crisis económica que atraviesan muchas familias, es defender a la familia, y así como buscamos que puedan votar libremente, vamos a defender todas las libertades. A eso viene el Partido Acción Nacional. Gracias, coordinador. La siguiente pregunta es de Sara Pablo, de Grupo Radio Fórmula. Sí, buenas tardes. Solo una precisión en cuanto a la reforma electoral, presidente. Hablan de que la inconformidad del Verde y del PT ha provocado que en el gobierno estén tratando de modificar la iniciativa y ya se habla de que no van a desaparecer los pluris, sino se va a cambiar el mecanismo para nombrar quiénes estarían en este sitio. En este caso, ustedes sí votarían a favor esta propuesta y entonces claramente ustedes sí se van a involucrar para tratar de modificar la iniciativa una vez que llegue. No se harán a un lado, como por ejemplo el PRI dice que ellos no
pues no se van a involucrar en negociaciones porque no hay caso, no van a hacerles ningún caso. Y por otro lado, nada más preguntarles, fueron hace unos días a Guanajuato, ¿ven ustedes que el gobierno no esté dando el apoyo al gobierno de Guanajuato, que ya tiene pues años con altos niveles de violencia, encabezando los homicidios, el número de homicidios, o cuál fue el motivo de apoyar a la gobernadora? Gracias. En la segunda, te respondo ambas, y en la segunda me apoyo en el coordinador senatorial, pero te respondo, mira, nosotros vamos a actuar respecto a la reforma electoral con base en la realidad, o sea, con base en lo que va a suceder en la realidad. ¿A qué me refiero? Casi te puedo asegurar que no nos van a convocar al diálogo, porque eso es el oficialismo desde hace 7 años. O sea, la política de Estado morenista es: no me interesas si no eres de la disque 4T. Entonces, no nos gusta especular sobre escenarios que por lo menos estadísticamente a un 99.8% sabemos que no van a suceder. Pero en el caso específico, porque además nosotros vamos a votar de manera holística, integral, no solo por un cambio aislado, pues veríamos cuál es el producto total de cómo queda. Pero en el caso específico de que la representación proporcional no desapareciera, pero sí cambiaran los métodos de listas de como son hoy, me parece que eso es lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que deciden los nombres y el orden los partidos, por que se decida lo que se conoce como inciso B, o lo que se conoce como repechaje, que es, insisto, la fórmula senatorial en donde no gana una lista A, sino los mejores segundos lugares, el PAN estaría absolutamente a favor en ese punto. Si el resultado final, aunque venga ese punto, es 10,000 barbaridades, pues evidentemente que vamos a ir en contra. Así pues, así de claro. A ver, en Guanajuato yo he podido platicar con la gobernadora, nuestra gran gobernadora Livia García, y yo con mucho gusto, a ver, pues las cosas hay que decirlas como son. Cuando son, son. Cuando no son, no son. En Guanajuato a mí la gobernadora me ha dicho que en temas de seguridad sí ha habido un cambio, que sí existe coordinación. Hay mucho camino que recorrer, pero a mí me da mucho, yo me apoyo en lo que ella me ha dicho, y al final, si es para que haya más paz social, pues es que es lo que debería de ser. Eso es lo que debería de ser, coordinación, no denostación. Así es que en ese caso lo celebramos. De la razón específica de haber el grupo parlamentario senatorial ido a visitarla, le pediría al coordinador compartiera. Gracias, presidente. De manera muy breve, nosotros fuimos a expresarle todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo como grupo parlamentario en el Senado y, por supuesto, con la venia del presidente nacional. Ella efectivamente, como lo ha dicho nuestro dirigente, nos ha expresado que tiene buena comunicación y que hay coordinación con el gobierno. Nosotros, y esta no es la opinión de ella, es la opinión de nosotros, creemos que hace falta algo más, que hay 2 cosas que siguen faltando. La primera es que el gobierno asuma su responsabilidad, y me refiero al gobierno federal, porque en todos los países del mundo en donde hay 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, hay una cosa que se llama distribución de competencias, ¿qué le toca hacer a cada quien? Y en México, no lo digo yo, lo dice la ley, el combate al crimen organizado es responsabilidad del gobierno federal. Pero el gobierno federal lo que quiere es lavarse las manos y echarle culpa a los estados, a los municipios, cuando la responsabilidad legal y constitucional de combatir al crimen organizado le corresponde al gobierno federal. Y segundo, no es una casualidad, acaba de publicar el INEGI la percepción de inseguridad en el país. De las 10 ciudades donde hay mayor percepción de inseguridad, 7, el 70%, las gobierna Morena. Y esto lo hemos dicho
lo reiteramos. Y no me refiero a un municipio en Guanajuato, me refiero al país. Mientras Morena mantenga sus vínculos, su complicidad, su alianza con el crimen organizado, no se va a resolver el problema de seguridad en el país. El primer paso y la exigencia del grupo parlamentario del PAN es que Morena rompa sus vínculos y sus alianzas con el crimen organizado. Por cuestiones de, no sé si haya más preguntas. Sí, la siguiente pregunta es de Andrea Becerril de La Jornada. Y de manera muy rápida. Sí. Yo quisiera que el senador Anaya me pudiera precisar cuáles son las objeciones que tienen. No, pero también hay una pregunta para usted. ¿Cuáles son las objeciones que tienen en torno a esta ley secundaria de la reforma judicial, la que se conoce como jueces sin rostro? ¿Jueces sin rostro? Jueces sin rostro, sí. Y a usted quisiera preguntarle cuál es de nueva cuenta sobre el tema Cuba. Pero yo quisiera que me precisara si ustedes están de acuerdo con esta decisión del presidente Trump, que se considera el rey del mundo, de prácticamente asediar por completo a Cuba, impedir que llegue petróleo de cualquier parte del mundo, lo que implica prácticamente exterminar a los cubanos. Si no hay petróleo, no hay electricidad, no hay medicinas, no hay nada. Eso sería prácticamente hacer algo muy similar a lo que se hizo con Palestina, donde no se permitía el ingreso de nada ni de alimentos. En ese sentido, también preguntarle qué opina de la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que pidió ya que se busque alguna solución diplomática para evitar que se llegue a esa crisis humanitaria que tanto dañaría al pueblo cubano. Gracias, te contesto la segunda parte para pasar a la primera, en el orden que tú le pediste. A ver, por supuesto que estamos en contra de que se estrangule a ninguna persona, alma, individuo en este planeta. Pues es obvio. Pues eso lo tenemos absolutamente preclaro. Por eso lo que nosotros en el papel que hoy nos corresponde, que es el de oposición, que siempre, insisto, en los temas internacionales, siempre hemos puesto por encima nuestra soberanía nacional, por más que quieran vender otra cosa, por más que estemos en crisis entre gobierno y oposición, siempre hemos puesto por encima nuestra soberanía nacional. Hoy también lo decimos. ¿Cuál es el plan de este gobierno con respecto a Estados Unidos? ¿Cuál es el plan? Porque pareciera que es pura reacción coyuntural. No la tiene fácil la presidenta, no lo estoy diciendo con sorna. El problema es que es pura reacción al momento, sin ningún plan estratégico. A ver, multicitado, multiaplaudido, el recurso retórico, bueno, el mensaje que dio el premier canadiense, allá en Davos, él habló de su plan como Canadá, fuertote, y dijo, pues potencias medias vamos a tener que voltear a ver otros lugares, no va a haber de otra, no podemos vivir así. Tomó una apuesta fuertota, pero le dijo al mundo cuál era su plan como Canadá. ¿Cuál es el plan de México? No lo saben responder ni ellos. Esa es la verdad. Te contesto clarito. El estrangulamiento de un pueblo nunca, jamás. Somos un partido humanista en Acción Nacional, pero esa es nuestra triste realidad internacional, sin rumbo internacional. Por un lado, aquí se votó, pues les costó hasta el voto del PTE, las políticas arancelarias que los del norte consideraban como una amenaza ya por tener contacto con Asia, con China. Pareciera que en su discurso ideológico es a la izquierda, y pues nosotros estamos viendo nada más para la derecha. Fíjate, qué ironía, los que tanto hablan de la derecha conservadora. En fin, mi querido Rico. Gracias, presidente. Quiero ser muy claro en esto, no hay, digamos, una objeción unánime sobre ese aspecto en específico de los jueces sin rostro. De hecho, ese es un tema que cuando se ha discutido, cuando se ha debatido al interior de Acción Nacional, ha habido voces con buenos argumentos en un sentido y con buenos argumentos en el otro. En realidad, nuestra objeción
es a la instauración de un régimen de corte autoritario, porque eso es de fondo la reforma judicial. La reforma judicial no es si hay o deja de haber jueces sin rostro. La reforma judicial es parte de una estrategia muy perversa de Morena para instaurar un régimen de corte autoritario. Aquí en el Senado lo vivimos, aquí, a punta de órdenes de aprehensión y de carpetas de investigación, construyeron la mayoría calificada a la que ya se refirió nuestro dirigente nacional. Sacaron el 54%, la oposición el 46%, y usando fiscalías de los estados construyeron la mayoría calificada. Así se adueñaron ya no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Luego inventaron una disque reforma judicial para tomar el control total y absoluto del Poder Judicial. Cuando terminaron eso, se fueron por todos los órganos autónomos. Ya no hay IFT. Ahora ellos tienen el control sobre los medios de comunicación. Ya no hay INAI. No se le puede exigir al gobierno que entregue información. Ya no hay Coneval, ya no hay COFESE. Desmantelaron todos los órganos autónomos. Y eso explica el que quieran hacer una reforma electoral, que como bien ha dicho el presidente, probablemente ni nazca. Pero lo quieren porque es lo único que les falta por controlar. Y nosotros vamos a defender los intereses de la gente, los intereses de los ciudadanos. ¿Más poder a los ciudadanos? Sí. ¿Más poder al poder? Por supuesto que no. Y sobre Cuba, de manera brevísima, miren, el gobierno mexicano está metido en un problema muy grave y está metiendo a México en un problema muy severo. Primero, porque engañaron a las autoridades de Estados Unidos. Pemex tiene que reportar a la SEC la cantidad de petróleo que envía a otras naciones. Y Pemex mintió sobre la cantidad de petróleo que están mandando a Cuba. Segundo, están poniendo en riesgo el empleo de millones de personas en nuestro país. 12 millones de personas tienen empleo por el TEMEC. Y el gobierno mexicano lo está poniendo en riesgo. Y tercero, no porque estén entregando petróleo de manera humanitaria, porque no le entregan petróleo a la gente de Cuba, se lo entregan a la dictadura que reprime al pueblo de Cuba, porque los hipócritas de Morena le echan todas las flores al régimen cubano, nada más que a sus hijos, que yo sepa, no los mandan a vivir ni a estudiar a Cuba, los mandan a Inglaterra, los mandan a Estados Unidos, los mandan a Canadá. Lo que hay en Cuba es una dictadura. Si alguien se atreve a tratar de organizar a los vecinos de su cuadra, lo meten a la cárcel. Si alguien se atreve a tratar de formar un partido político, lo meten a la cárcel. Entonces, estarle regalando los recursos de los mexicanos a la dictadura, porque no sé si lo sepan, pero gran parte del petróleo que les mandan, la dictadura lo vende para hacerse de recursos. Entonces, nuestra solidaridad con la gente de Cuba, por supuesto, pero estamos absolutamente en contra de que por ayudar a una dictadura estén poniendo en riesgo el empleo de millones de mexicanas y mexicanos en nuestro país. Gracias, coordinador. La última pregunta es de Gerardo Cedillo, del Grupo Radio 1000. Bueno, sí. Yo muy brevemente le quisiera preguntar su postura. Decían ustedes que quizá los propios aliados de Morena no van a dar los votos necesarios para la reforma electoral, pero ayer ya Movimiento Ciudadano se ofreció a darle esos votos que le faltan. Quiero preguntarle cuál es la visión que tienen de esto, digamos, de este ofrecimiento de Dante Delgado, particularmente, que bueno, pues ya les dijo que si les faltan, pues ahí están ellos, ¿no? Y que, digo, eso no fue, precisamente se hicieron con los votos necesarios por una orden de aprehensión contra un senador de Movimiento Ciudadano que no llegó. Entonces, digo, hay ahí ya un antecedente de estas negociaciones, ¿no? Gracias, querido Gerardo. Mira, nunca engroso lo especulativo. Yo te preguntaría, perdón mi ignorancia, ¿ha sido una declaración formal de don Dante Delgado o de alguien de MC esto que tú mencionas? Perdón mi ignorancia. No, pero de manera oficial, formal, vi la nota, pero no me parece que haya sido una declaración de ellos. ¿Lo fue? A ver, hermano, lo que te quiero decir es, yo tengo entendido que no, y no engroso especulaciones. ¿Para qué? Mira, te puedo hablar por el PAN. En el PAN, con base en lo que ya dijimos 1,000,000 de veces, tenemos una postura preclara
nosotros vamos siempre en este y en cualquier tema. Con esto cierro esta rueda agradeciéndole mucho a todas ustedes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El PAN siempre va a estar por el diálogo para tratar de ayudarle a las familias en este país. Ahora, ojalá y los responsables de fomentar el diálogo algún día lo entiendan, porque son un régimen que solamente quieren hablarle a sus mayorías, que por cierto cada vez van disminuyendo más por el pésimo papel que están haciendo. Agradeciéndoles mucho, deseándoles bendiciones y bonito fin. Seguimos en contacto. Muchas gracias, familia.